Quiero simplemente aprovechar estos minutos que tengo para hacer algo que hemos venido haciendo en la superintendencia recientemente con algo de nostalgia ya, que se viene acercando la hora de despedirnos con el cambio de gobierno. Y es un poco hacer un balance muy general de lo que nosotros creemos ha sido una labor fundamentalmente en procura de la protección de la libre competencia económica y la defensa de los consumidores en el país. Nosotros en la Superintendencia de Industria y Comercio, durante estos últimos 8 años, no obstante tener muchas funciones y hacer muchas cosas, porque somos la autoridad de protección de los datos personales, tenemos funciones jurisdiccionales, somos la autoridad del consumidor, somos la autoridad de registro de propiedad industrial, en fin, tenemos muchas y muy variadas funciones y obligaciones. Nos hemos enfocado y hemos tratado de resaltar quizás 2 valores fundamentales. Nos hemos guiado por 2 mantras fundamentales, y ha sido la protección de la libre competencia económica y la protección de los derechos de los consumidores. La libre competencia económica entendida como la columna vertebral de la economía social de mercado. Si en un país no tenemos una autoridad de competencia que lleve a cabo una defensa integral, una defensa vertical de este principio constitucional que es la libre competencia económica, siendo la columna vertebral, pues el país empieza a caminar medio chueco. Si no protegemos la libre competencia económica, estamos poniendo en riesgo nuestro sistema económico, y eso es muy importante. Si recordamos el debate electoral que acaba de pasar, pues uno de los puntos fundamentales era, o que estuvo sobre el debate era, qué modelo económico queremos seguir, qué modelo económico el país está pensando seguir adelante. Y pues algunos dirán que pues ganó una tendencia más hacia la economía social de mercado. Cuando se estaban negociando los acuerdos de La Habana, también todos los empresarios, todas las instituciones, todos los partidos políticos fueron absolutamente unánimes en erradicar, quitar de la mesa de negociación una sola cosa, que era nuestro sistema económico. Todo lo demás estuvo libre a negociarse, pero nuestro sistema económico es un valor que hoy en día todos defendemos, y ese sistema económico descansa sobre un principio que es la libre competencia económica. Y les decía que el segundo mantra que hemos tratado de proteger y de hacer como faro en todas nuestras decisiones y en la manera como hemos ejercido las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio es la protección de los derechos de los consumidores. Y estos 2 mantras, como ustedes pueden observar, van de la mano. Se trata de un círculo virtuoso en donde, si hay una adecuada protección de la libre competencia, quienes más se van a ver beneficiados vamos a ser todos los colombianos, los 48 millones de consumidores que tenemos en el país. Y a eso hay que sumarle las empresas, que también son consumidores de bienes y servicios dentro de la cadena de producción en la que ellos hagan parte. Y esto lo hemos hecho gracias a varias decisiones muy importantes de política pública que el gobierno ha tomado, y que la Superintendencia de Industria y Comercio se ha beneficiado quizás como pocas entidades en este gobierno. Lo primero es una férrea decisión del gobierno en asignarle a la Superintendencia de Industria y Comercio el presupuesto, un presupuesto mucho más importante, mucho más significativo de lo que en años anteriores habíamos tenido. Ahí ustedes observan la gráfica en donde para el año 2009 la Superintendencia tenía un presupuesto cercano a los 30.000 millones de pesos para hacer todas las cosas que yo les mencionaba ahora, y para el año 2019 se tiene proyectado en el antepresupuesto un presupuesto para la Superintendencia de cerca de 280.000 millones de pesos. Miren ustedes que se ha multiplicado casi que por 10
lo que la superintendencia hoy en día recibe. Y eso lo que significa es que hoy en día contamos con muchos más recursos, muchas más capacidades técnicas, financieras, humanas, como lo vamos a ver a continuación, para poder llevar a cabo esta labor. Y lo mismo ha sido con el número de colaboradores en la superintendencia. Pasamos de 573 colaboradores en el año 2009 a tener hoy cerca de 1.700 colaboradores. Algunos dirán, eso es burocracia, eso es un reflejo de un gobierno derrochón, pero como a nosotros nos gusta ver es que hoy en día contamos con más capital humano para poder llevar a cabo de manera eficiente nuestras funciones. Pero esto no es suficiente, es decir, contar con un presupuesto adecuado y contar con un capital humano suficiente no es todo lo que se necesita para llevar a cabo una labor en protección de la libre competencia o cualquier actividad o poner en funcionamiento una política pública tan importante como es la que les estábamos contando. Y es que para eso se necesita contar con una capacidad sancionatoria lo suficientemente fuerte, lo suficientemente disuasoria, lo suficientemente importante para que un infractor, cualquiera que él sea, al momento de tomar la decisión de violar o no la ley, tenga en cuenta una ecuación muy sencilla en su cabeza, y es: esta violación de la ley me va a generar a mí una utilidad, me va a generar a mí un beneficio. Y esa ecuación solamente se puede romper en beneficio de la legalidad si al final el infractor llega a la conclusión que una infracción de la ley no va a ser lo suficientemente lucrativa. Y para eso entonces necesitamos una capacidad sancionatoria importante, sumada a lo que ya vimos anteriormente, que es la capacidad de detectar esa infracción, que no es nada diferente a contar con los recursos y con la gente para poder llevar a cabo e imponer estas sanciones. Ahí ustedes ven lo que ha sido la evolución de las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio. La gráfica muestra pues, un crecimiento que es a todas luces exponencial. Pasamos de poner sanciones al año, no alcanzo a leer la cifra, como será chiquita, de 8.000, 6.000 millones de pesos al año, a años récord con multas de hasta 530.000 millones de pesos aproximadamente. En estos 6 años que lleva la actual administración, hemos puesto sanciones cercanas al 1.500.000, 1.500.000, un billón con B. ¿Esto qué significa? Significa que hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una mayor capacidad para detectar y sancionar cárteles empresariales, para sancionar infracciones al régimen de protección de los derechos de los consumidores, para sancionar la violación de los reglamentos técnicos de la metodología legal. Hemos puesto sanciones que pues, muchos de ustedes han podido mencionar en los medios de comunicación. Las principales sanciones tienen que ver con los carteles empresariales o con abusos de posición dominante. Ahí ven ustedes un listado que no me voy a detener por razones de tiempo, pero ustedes recordarán el cartel del cemento, el cartel del papel higiénico, el cartel de los pañales, el cartel del azúcar, abuso de posición dominante contra Claro Concel, la sanción que impusimos contra la empresa de Producto de Bogotá por el esquema de recolección de aseo. Es decir, hay un gran número de sanciones en diferentes sectores de la economía que son una muestra clara de una política seria y decidida de protección de la libre competencia. En servicios públicos hemos también tenido una acción importante que, si bien no se relaciona directamente con el fraude, sí puede dar una muestra de los resultados que se pueden obtener
en una política pública a través de las normas de protección de la competencia y de protección al consumidor, en donde lo que se pretenda evitar son este tipo de conductas, este tipo de fraude. Tenemos casos, por ejemplo, con la empresa de energía de Boyacá, en donde se trataba de un abuso de posición de dominio, unas multas por cerca de 5.000 millones de pesos. El caso de Comsel Claro, que les mencionaba, de abuso de posición dominante, que fue la primera sanción histórica que impuso la superintendencia y que de alguna manera fue el punto de quiebre en la política de protección de la ley de competencia, cuando por fin se hizo uso de esas multas que estaban en la ley 1340, que incrementaron las multas hasta 100.000 salarios mínimos. Y ahí hay pues, otra serie de casos, casi todos relacionados con abuso de posición dominante. En el caso que ustedes ven ahí de servicios de gas y medidores, no es un caso de fraude o manipulación de los contadores o de los instrumentos de medición, sino que se trata de algunas decisiones que hemos tenido en la superintendencia, en donde una empresa prestadora del servicio, una distribuidora de gas, se trata o ha tratado de apropiarse de un negocio en un mercado vecino, un mercado adyacente, que es fundamentalmente de la revisión quinquenal que hay que hacerle a este tipo de instrumentos de medición, y ahí la superintendencia pues se ha tomado algunas decisiones en esa materia. Luego, para hacer un balance muy general, nosotros destacamos que por primera vez en la historia del país se pone la ley de competencia dentro de la agenda económica nacional. Es una política pública que hoy en día ha sido interiorizada no solo por los ciudadanos, por los empresarios, sino que también los medios de comunicación, otras autoridades gubernamentales, los gremios de la producción. Hoy todo el mundo siente que se trata de una política pública que hay que no solo defender, sino que de ser posible profundizar y de seguir impulsando, porque termina beneficiando a todos y cada uno de los empresarios y de los ciudadanos del país. Hay un logro muy importante que tiene que ver con la creación del grupo élite contra las colusiones empresariales. Es un grupo élite en la Superintendencia de Industria y Comercio, conformado por cerca de 60 profesionales, economistas, ingenieros, contadores, abogados, que tienen como única finalidad perseguir casos de cartelización o de colusión en contratos estatales. Y este grupo, que lleva ya 2 años trabajando, pues está empezando o ya lleva pues, unos meses mostrando al país cuáles han sido los resultados y los frutos de estos 2 años de trabajo. La semana pasada, incluso en el Congreso de Andesco, el superintendente anunciaba el pliego de cargos para lo que tiene que ver el esquema del programa de alimentación escolar del PAE, contratos por 1.5 billones de pesos a lo largo de 10 años, en donde la superintendencia imputó cargos por cartelización. Vimos la medida cautelar que se tomó en el caso de la Ruta del Sol 2, colusiones en la misma fiscalía. Es decir, hoy en día se trata de un grupo que es quizás la joya de la corona hoy en día en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y esto tiene la razón de ser, y es que las compras públicas representan cerca del 15% del Producto Interno Bruto en Colombia. ¿Eso qué significa? Que hay un mercado cautivo de cerca de 140 billones de pesos, en donde los empresarios deberían tratar de ir a conquistarlo, pero que por cuenta de la colusión, de tratos amañados, de desconfianza con los procesos de contratación pública, pues muchos empresarios se abstienen de ir a contratar o a tratar de pujar por los bienes y servicios que el Estado está contratando. Lo que estamos tratando de hacer nosotros en la superintendencia es
dotar este mercado de 140 billones de pesos de transparencia, de legalidad, de incentivar para que la mayor cantidad de empresarios vaya y puje y ofrezca unas mejores condiciones, unos mejores precios, unas mejores calidades a los bienes y servicios que todos los ciudadanos finalmente terminamos pagando, y de ahí la importancia que tienen estas compras públicas. También, como parte importante de esta fórmula para que el fraude, la infracción de la ley no sea, no tenga réditos, no sea económicamente interesante, pues está la inversión que hemos hecho en medios tecnológicos para detectar las prácticas anticompetitivas, y es el laboratorio forense que hoy en día tenemos en la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene la tecnología más avanzada para coger correos electrónicos, o no interceptar, sino para hacer visitas administrativas, y durante las visitas administrativas extraer esta información con el consentimiento de los investigados, de las personas visitadas, para coger información que hay en los teléfonos celulares, para procesar esta información, para analizarla en tiempo récord. Incluso hemos contado con la asesoría y la capacitación del FBI y de otras autoridades muy importantes en esta materia, y eso es una herramienta fundamental que hoy en día tiene la Superintendencia para poder luchar contra las prácticas anticompetitivas y la violación de los derechos de los consumidores. Hay otro logro muy importante del cual nosotros nos sentimos orgullosos, pero que voy a pasar por razones del tiempo, y tiene que ver con la desbogotanización de la Superintendencia. Simplemente para dejarles la idea en la cabeza, hemos tratado en la Superintendencia de Industria y Comercio hacer de esta una entidad de las regiones, una entidad de todos los municipios y los departamentos del país, y para eso hemos adoptado una estrategia fundamental que han sido casas del consumidor y unidades móviles, con unos buses que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, que van por todo el país prestando servicios a los ciudadanos en todas las materias que la Superintendencia hace. Hemos llegado a cerca de 782 municipios de los 1.100 que tiene el país, es decir, casi que hemos recorrido a todo lo largo y ancho del país, llevando haciendo una especie de ¿cómo se llama?, de una cultura de la legalidad en las regiones para proteger los derechos de los consumidores, para abogar por la libre competencia, la protección de los derechos de propiedad industrial, todas estas funciones que la Superintendencia de Industria y Comercio hace. Las funciones jurisdiccionales creo que es otro de los grandes logros que hemos tenido en estos 6 años, y creo que esto es bien importante para lo que vamos a discutir el día de hoy. La Superintendencia de Industria y Comercio se ha logrado consolidar como el juez preferido por los empresarios y por los consumidores. Hoy en día la Superintendencia recibe pleitos judiciales, actúa como juez, y cuando les digo como juez, imagínense un funcionario con toga haciendo una audiencia judicial en 3 materias fundamentales: protección de la competencia, competencia desleal, infracción de los derechos de propiedad industrial y infracción de los derechos de los consumidores. Y en esta materia los logros son absolutamente sustanciales. Nosotros recibimos al año cerca de 50.000 demandas, de las cuales la Superintendencia las está evacuando todas en tiempo récord, y cuando digo en tiempo récord es dentro del año que tiene previsto el Código General del Proceso para fallar estos procesos. Las decisiones que toma la Superintendencia de Industria y Comercio, en su gran mayoría, y cuando digo en su gran mayoría con números de cerca del 95-98%, son confirmadas por los jueces. Las medidas cautelares que se solicitan en estos procesos son decididas en tiempo récord, por regla general en 48-72 horas. El demandante tiene ya una decisión sobre si su medida cautelar procede o no procede, y esto es muy importante porque pues, un principio de tutela judicial efectiva definitivamente implica una justicia pronta y eficaz.
Los números de revocabilidad, pues ahí los acaban ustedes de ver, pues una sentencia en competencia desleal, una sentencia en propiedad industrial, cerca del 95% de las sentencias en consumidor son confirmadas por el Tribunal Superior de Bogotá. Luego, en consecuencia, el llamado que yo les hago a ustedes es que si tienen un pleito, si tienen una diferencia que involucre competencia desleal, propiedad industrial o incluso derechos del consumidor, pues el juez ideal, el juez que yo les recomiendo que acudan es, sin lugar a dudas, la Superintendencia de Industria y Comercio. Y tenemos como país, obviamente, unos grandes retos a futuro. Hemos avanzado mucho, pero yo creo que a futuro el país tiene que pensar en modificar el régimen sancionatorio, en pensar si un tope fijo de 100.000 salarios mínimos, que es mucha plata para muchos, pero no para todos, es un tope ideal, o si debemos avanzar más como otras jurisdicciones lo tienen, y es cambiarlo por un tope proporcional a los ingresos operacionales de las compañías, que no significa subir las multas, sino cambiar el monto de referencia. ¿Es o no deseable? Nosotros creemos que sí. Y también avanzar en otra serie de medidas, como por ejemplo la inhabilidad para contratar con el Estado cuando sea sancionado por colusión en estos procesos de contratación pública. Muchas gracias.